que se encuentra en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Y vamos a leer, hermanos, del versículo número 3 al versículo número 21. Y vamos a hacerlo de forma alternada, hermanos. Yo comienzo con el 3, la iglesia con el 4 y nos unimos en el versículo número 21. Primera de Timoteo 6, del 3 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones discutidas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te haya encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Bien, hermanos, y vamos a entonar la alabanza número 192, Las huestes del Rey. ¿Perdón? ¿144? 44. Ok, 144. 44, hermanos. Cadenas, el pecado, ignorancia y temor.
hermanos, así como estamos de pie, recibamos a nuestro pastor para el mensaje del día de hoy, Princeton, bastión de la fe reformada en América. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en el Salmo número 11 y leer el versículo 3 de este Salmo. Salmo número 11 y lo leemos todos juntos. El versículo 3 dice así: Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, tú siempre has mostrado cuánto amas a tu creación. Desde el mismo instante en que ésta fue afectada por el pecado en el Edén mismo, tu graciosa bondad intervino, Señor, para que no fuera destruido aquello que con tanto amor formaste: el cielo, las estrellas, las plantas, los animales y la corona de tus criaturas, el hombre. No en vano el salmista decía: ¿qué es el hombre para que tú lo mides? Señor, los esfuerzos de Satanás siempre han sido por destruir tu palabra, hacerte quedar ante el hombre como el mentiroso más grande. Y cada vez, Señor, que los Adanes han inclinado su oído a las perversas insinuaciones de Satanás, tu iglesia, Señor, ha sido afectada. Tu iglesia, Señor, ha sido lastimada. Y no se diga tu honor y gloria. Hoy conmemoramos 501 años, Señor, cuando en tu inmensa bondad trajiste nuevamente a tu pueblo el bálsamo de tu palabra, la luz de tus mandatos, y resurgió tu iglesia, Señor. Lamentablemente hoy, Señor, igual que en todos los tiempos, existen quienes quisieran ver destruida tu palabra, Señor. Y nosotros asumimos el compromiso que por medio de tu Espíritu Santo nos has dado a conocer, que tu palabra es baluarte y columna de tu verdad, de tu palabra. Concédenos llegar a ese entendimiento, Señor, para que nos plantemos sobre ese fundamento, tu palabra, y que sigamos siendo fieles a tu palabra, y que vivamos fielmente conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El versículo que acabamos de leer hace una pregunta: si fueren destruidos los fundamentos. ¿A qué se refiere? A la palabra. Si quitamos la palabra, ¿qué queda de nuestra fe? Si hacemos a un lado la palabra, ¿qué queda entonces de la voluntad de Dios? Y esta es la gran preocupación del salmista. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En esta parte del Salmo no se está refiriendo a lo que nosotros en el usus loquendi entendemos por justo.
una persona amorosa, una persona dadivosa, una persona equitativa y que por supuesto son buenas cualidades. Pero aquí se está refiriendo, los justos son el pueblo de Dios, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús. Nosotros en el Cristo que ya vino y el antiguo Israel en el Cristo prometido a través de las ofrendas y de los holocaustos. En otras palabras, parafraseando, si fuera destruida la Biblia, ¿qué haríamos los cristianos? O quizá tal vez más específicos, ¿qué haríamos los presbiterianos? O cada uno de nuestros hermanos. Cada vez que la iglesia ha ido en cascada hacia abajo, es cada vez que ha abandonado la Escritura. Nuestro movimiento reformado, hoy conocido como Iglesia Presbiteriana, de México, y los distintos grupos de presbiterianos en México, tenemos nuestras raíces inmediatas en el presbiterianismo de Norteamérica. A la llegada de los europeos, los congregacionalistas, los puritanos, fue que entonces comenzó el presbiterianismo. Y de ahí se vino para América, como lo vamos a ir viendo a lo largo de estas 4 exposiciones, en esta fecha que como propósito tenemos de conmemorar los 501 años de la Reforma. Lo hacemos entendiendo y queriendo dejar claro que Dios es fiel. Porque si Él no fuera fiel, nos abandonaría en nuestras concupiscencias y allí nos dejaría. Nos dejaría en el lugar que nos corresponde. Nos dejaría en el lugar en el que a pulso nos hemos ganado, la profundidad del abismo del pecado. Pero el pecado no puede triunfar sobre la gracia. Desde el mismo Génesis vimos ese capítulo 3 de Génesis. Apenas 6, 7 versículos u 8 dedicados al pecado, pero todo el resto a la gracia de Dios. Dios, el rescate del hombre. Esto mismo también ocurrió en América. Fue sacudida la iglesia de la Reforma, o las iglesias de la Reforma, que habían abandonado Europa, precisamente por las persecuciones que allí sufrieron, porque querían aquí adorar libremente a Dios, trabajar libremente conforme a los principios de Dios. Y lamentablemente llegó un momento en que estos grupos que defendían las escrituras con férrea voluntad se vieron seducidos por huecas sutilezas y vanas filosofías. Pues en ese momento, como lo vamos a ir viendo, Dios levantó a Princeton como bastión de la fe reformada en América. El tema general de la serie referente a la conmemoración de los 501 años de la Reforma es los hombres de Princeton. Y quisiéramos explicar brevemente el significado o qué es lo que queremos dar a entender con esta frase, los hombres de Princeton. Cuando se habla de los hombres de Princeton, se quiere aludir
a los profesores que constituyeron la facultad del primer seminario presbiteriano en América. Hasta esas fechas no había seminarios. Algunas veces lo he mencionado, que el pecado de los presbiterianos fue fundar el primer seminario. Porque entonces lo que existían eran universidades. Y dentro de las universidades, en medio de las demás carreras, las clásicas que había en aquel entonces, no conocían la robótica, no conocían la ingeniería. ¿Cómo se llaman ahora esto de los robots? La mecatrónica, gracias, sí. La mecatrónica. Órale. Bueno, entonces vean ustedes, hermanos, pues eran los abogados, los médicos, etcétera, y etcétera. Bueno, pero dentro de todas esas facultades estaba también la de teología. Se estudiaba ahí. Pero como los biógrafos muestran o nos dejan claro, es que llegó un momento en que en Princeton solamente 2 estudiantes creían en la Biblia. Si ustedes entran a sus páginas, vean los números de alumnos que tienen estas universidades, hermanos. Y decir de eso que solo 2 creían en las Escrituras, oh, hermanos, entonces vean cómo estaba la cosa. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, sí, un fenómeno surgió ahí, que afectó igualmente que la Reforma. La Reforma, cuando vino, no solo afectó culticamente. Quienes no conocen la profundidad de este movimiento, lo definen como movimiento religioso del siglo XVI. O todavía siendo más específico, es el movimiento protestante del siglo XVI. Pero lo definen como movimiento religioso. No, fue un movimiento cultural que afectó no solamente la vida eclesiástica, afectó la vida económica, afectó la vida política, afectó la vida laboral, afectó todos los órdenes, todas las esferas. Hubo partidos políticos cristianos, hospitales fundados por cristianos. Este otro movimiento afectó igual como la Reforma todas esas esferas. Decíamos entonces que cuando nos referimos a los hombres de Princeton, nos referimos a aquellos primeros hombres que volvieron a enarbolar las Escrituras. En Europa existe una estatua, un monumento de Guillermo Farel, con su Biblia en la mano, enarbolándola. Cuando vayan a Suiza, nos invitan, ¿no?, para que vayamos a verlo juntos, ¿sí? Y entonces ustedes lo verán. Así que no fue Billy Graham el primero que en sus campañas alzaba la Biblia. Ya desde ahí, desde la Reforma, ¿sí? Y esos primeros profesores a los cuales me quiero referir fueron Archibald Alexander, Charles Hodge y Benjamin Warfield. No son los únicos, estoy hablando de los primeros, porque detrás de ellos siguieron otros. John Gresham Machen, por ejemplo, y otros tantos más que pudiéramos seguir mencionando. A ellos nos referimos y vamos a dar algunos esbozos biográficos de estos hombres y a mostrar de qué manera ellos se pusieron al lado de las Escrituras y cuál fue su impacto. Muy grande. Su impacto no quedó solamente ahí en América, sino que llegó hasta la Patagonia, América del Sur. Quizá en la serie, como si ustedes lo habrán notado, vamos por series y nos vamos situando cronológicamente y geográficamente y vamos avanzando. Con el nombre de Princeton
se hace referencia al Seminario Teológico Presbiteriano que se dio a conocer como el Princeton Theological Seminary. En la actualidad existen dos instituciones educativas con este mismo nombre, la Princeton University y el Princeton Theological Seminary. Se divorciaron, cada uno en su departamento. La Universidad de Princeton fue fundada en 1746 y su lema fue Dei sub numine viget. Bajo el poder de Dios, la luz brillará. Previamente esta escuela tenía otro nombre y se le llamó College of New Jersey, porque Princeton es un downtown, no era un pueblito, town, ¿verdad? Un pueblito de este estado de Nueva Jersey. Y entonces se le identificó como College of New Jersey. Y fue hasta 1896 que recibió el nombre de Princeton University. El College of New Jersey fue fundado por los presbiterianos escoceses de América. No lo busquen en Wikipedia, porque eso no lo va a decir ahí. No lo dice. Lo borraron. Hace algunos años entré a la Universidad de Ginebra, porque era la academia, ni rastros de Calvino, ni rastros de Farel, no. Nomás dice que lo fundaron en 1500 y, no, sí, no, 1600, no, sí es 1500 y tantos. Pero de ellos nada. Me llevé una gran sorpresa ahora que estuvimos graciosamente por la bondad de ustedes de vacaciones, mi esposa y un servidor, en Veracruz. Si ustedes van a la biblioteca pueden ver algunos libritos ahí que hablan del almirante Breton. Son 2 o 3 libritos, el legado del almirante Breton. Y los biógrafos, a menos que sean unos chismosos, mentirosos de los más abominables, hermanos, porque ahí documentan que Porfirio Díaz, ¿sí?, llamó al capitán Breton para fundar la Escuela Naval de México. Y el primer maestro de esos cadetes fue el capitán Reinald Breton. Y tan es así que él murió aquí en su campo misionero después de haber cumplido con el compromiso, con los permisos de la reina de Inglaterra, de haber cumplido con su parte. Se dedicó al trabajo misionero aquí en México, en las montañas de Guerrero. Murió en el anonimato. Pero cuando las autoridades navales se dieron cuenta de ello y vieron solo un montón de tierra ahí, le hicieron una lápida y acudió una guardia de honor, como lo acostumbran los militares, con sus salvas y toda la cosa, muy pomposo. Vean, si han acudido a una de esas, son muy emotivas esas ceremonias. Y hermanos, está grandísimo el Museo Naval allá en Veracruz, está grande. Bueno, no lo terminamos porque nos cansamos, así que vamos a tener que volver, hermanos, si nos dan otras vacaciones, unos 15 días o más, pues, terminamos para traerles el reporte completo. Pero para nada el nombre del almirante Reginald Breton no lo menciona. Sí menciona que Porfirio Díaz, sí menciona que el navío, que ese dato también lo registran sus biógrafos de Breton, que el navío fue construido en Francia y que fue traído y que ahí los primeros cadetes y los primeros egresados, eso sí lo menciona, pero el almirante Reina brilla por su ausencia. Así son, hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues no nos debe de caer entonces de extraño que estos nombres pasen entonces al anonimato.
que fueron los presbiterianos escoceses. Eso ya no aparece ahí. Que Harvard fue una universidad cristiana, ya no aparece ahí. Que Yale fue una universidad cristiana, no, hoy solo se sienten egresado de Harvard y etcétera. Pero de sus raíces, nada. Pero fue fundado por los presbiterianos escoceses de América. En sus inicios, como college y como University of Princeton, preparaban tanto lo que hoy llamaríamos profesionistas como los teólogos. Durante sus primeros 100 años, Princeton Seminary fue semillero de pastores y misioneros. Quiero citar algunos ejemplos. Espero que el Señor nos conceda el tiempo y la vida para poder seguir con este hilo hasta la Patagonia. Si ustedes, algunos lo recuerdan, los que desde que el principio hemos estado, comenzamos en Alemania con Lutero, ¿lo recuerdan? Nos fuimos a Francia con Farel, pasamos a Europa y así hemos venido dando la vuelta. Hoy ya llegamos a América, ya después de tan agotador viaje, ¿verdad? Muy cansados, pero ya estamos ahora en América. Pues de este Princeton surgieron hombres que podríamos citar como Henry Clifton Thompson, el traductor de la Confesión de Fe. Vean ustedes ahí, nada más ponen H.C. Thompson, pero se refiere a Henry Clifton Thompson. Paul H. Pitkin, Maxwell Phillips y otros que ingresaron a México el 2 de octubre. No se olvida. Bueno, no se olviden, hermanos. Tenemos nosotros cosas que celebrar, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no se cometieron injusticias el 2 de octubre. Claro que los hubo. Pero, óiganme, hermanos, en aras de eso, ir a asaltar Oxxo, bueno, entonces no existían los Oxxos, desde luego. Estoy hablando de los de ahora, ¿no? No, hermanos, eso es, bueno, en fin, ese es otro punto. 2 de octubre de 1872 entran los primeros misioneros presbiterianos a México. No es que apenas comenzaran la obra, ya había obra aquí en México. Hemos hablado de Melinda Rankin, hemos hablado de Thomas Westrup, de otros. Ya había obra evangélica, pero el presbiterianismo entró con ellos. Citando algunos ejemplos, y como reitero, si el Señor nos lo permite, hablaremos en su momento de ellos. El misionero Juan R. Kempers, todos ellos egresados del Princeton Theological Seminary. Juan R. Kempers, misionero de la Iglesia Reformada de América, pero que también hizo estudios en Princeton e hizo labor misionera en el estado de Chiapas. En las celebraciones del año pasado, recordarán, tuvimos una representación del seminario Juan R. Kempers aquí y nos habló algo de la obra allá. Tenemos otra luminaria presbiteriana, egresada del Princeton, John Alexander Mackay, misionero presbiteriano en el Perú. Es escocés, sí, pero en una de sus líneas dice que cumplió su sueño de estudiar en el Princeton Theological Seminary. Y entonces la obra de presbiteriana en Perú, bueno, Dios usó a este hombre, Juan A. Mackay. Tiene varios libros. Uno de ellos es El sentido presbiteriano de la vida. Pueden ir aquí al Faro, a Basolo y Jicotencat. Por ahí mencionan mi nombre, dicen que yo los recomendé, a ver si me hace un descuento para cuando yo vaya a comprar libros ahí. Está otro libro, El legado de... se llama Juan A. Mackay, escocés con espíritu latino, algo así va por ahí. Pero ustedes ahí los verían. Pero ahí están, hermanos, ¿sí? Por último, no porque sea el último, porque entonces pues, nos iríamos con ellos. Quiero citar, para que vean ustedes el hervidero, el semillero y el celo misionero que siempre ha tenido la iglesia calvinista. Porque todos estos salieron de Princeton,
Pero no se quedaron allí. Salieron a trabajar a América. Sí, y cuando ustedes escuchen, por ejemplo, en Guatemala, hermanos, sí, no se crean que los recibieron con alfombra roja, pues si no eran Hernán Cortés. Si hubiera sido Hernán Cortés, pues a lo mejor, sí, pero vean las persecuciones que tuvo ahí Pablo, se me olvidó ahorita, Burgues, también es en Guatemala. Y estos tenemos, por ejemplo, Ashbel Green Simonton, quien hizo obra misionera en Brasil. Y la lista sigue. En la actualidad, el Princeton Theological Seminary tiene conexión con Princeton University. No podemos dejar de reconocer que fue un instrumento en las manos de Dios en esta época. Para poder entender la obra de Dios en favor de su pueblo a través de este instrumento, el Princeton Theological Seminary, tendríamos que ver el contexto, un poco, hermanos, el contexto social y político en medio del cual emergió el Princeton Theological Seminary. Tómese nota. El seminario Princeton inicia sus labores académicas de teología el 12 de agosto de 1812. Pero hubo trabajos anteriores, labores en asambleas de presbiterio, inquietudes manifestadas en asambleas sinódicas, hasta que llegó a la Asamblea Nacional, y entonces en 1911 acordaron fundar el Princeton Theological Seminary. Pero, ojo, no se paren, 1812. Aquí en México todavía estábamos luchando por nuestra independencia. 1810, recordarán. Pero comparemos con las otras fechas a nivel mundial, lo que estaba sucediendo en el mundo. Tómese debida nota del inicio de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. ¿Cuántos años habían pasado? Muy pocos, hermanos. Yo soy un matemático. Yo todavía estoy juntando las bolitas y las piedritas para juntar. ¿Cuántos años, hermano? 22. 22 años. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Fue una simple revolución en la que se derramaron ríos de sangre? No. Sí hubo todo eso, pero una revolución o cualquier otro movimiento siempre lo mueven ideales, presupuestos, filosofías. Y la Revolución Francesa no iba a ser la excepción. ¿Cuántas cosas admiraba yo, hermanos, antes de conocer la palabra de Dios? Y este pueblo era uno de los que yo admiraba. Y todavía, hermanos, me estremezco cuando escucho la llamada marsellesa. Bueno, se pronuncia de otra manera, pero así lo decimos los mexicanos. ¿Cuáles fueron los alaridos de la Revolución Francesa? La liberté, l'égalité y la fraternité. Qué bonito se oye. Bueno, no sé qué quieran decir, hermano, porque eso es francés, no es español. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos tres principios que suenan bonitos y que vienen causados son bonitos y que deben de aplicarse, claro que sí. Pero ¿qué respaldaba a esta declaración? El grito de ni Dios ni maestro. ¿Que debe haber fraternidad? Sí. Uno es vuestro Padre, ¿no nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Y todos vosotros sois hijos de Dios.
Entonces somos hermanos, esa es la fraternité. Pero visto desde la perspectiva escritural. Pero aquí dijeron ellos, sí, fraternité, pero sin Dios ni patrón. Pero erigieron un nuevo Dios. Desecharon a Dios y entonces vino la soberanía. ¿Qué? Soberanité. Es que la A ahí le suena como E. La soberanía del pueblo. Ahora el ídolo es, voy a hacer una consulta. Y lo que diga el pueblo, ya están clap, 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 clap. Los tepiteños aplaudiendo. No, ustedes por supuesto que no. Sí, por supuesto que no. ¿Que debe haber participación ciudadana? Sí, hermanos, sí, por supuesto, claro que sí. No estamos en contra de eso, sino con los extremos, los radicalismos. Eso es lo que nos pierde, los ismos, hermanos. También vino el llamado el consentimiento común. De manera que el nuevo ídolo fue la soberanía de las masas. ¿Que hubo problemas en la Europa? Sí. Reyes declarando de hecho divino, pero no eran autónomos, porque ellos también tenían que dar cuentas a Dios. Y no tomaban en cuenta entonces al pueblo. Así, pues, la revolución empezó con la declaración de los derechos del hombre. Que tenemos Comisión de Derechos Humanos y no hubiera o no hay necesidad de eso, hermanos. Tenemos que pagarle a un ombudsman. Nunca he sabido qué quiere decir ombudsman, pero así dicen los periodistas, pues yo lo repito. Tenemos que pagarle a secretarias, tenemos que pagarle a funcionarios en los escritorios y todo eso. Si cumplieran con su labor el policía, si cumpliera con su labor el MP, si cumpliera con su labor cada uno de los que tenemos que participar. Y ese es el problema, hermanos. ¿Sí? Es allí el problema, es el hombre, no es Dios. ¿Sí? Pero al declarar los derechos del hombre, que debiéramos entender otra cosa, la dignidad del hombre, sí, la dignidad del hombre. Su dignidad descansa en que es la imagen de Dios. Y por eso no podemos confundir al hombre con un perro, aunque sea un pastor alemán. No lo podemos confundir con un buey, aunque muchos así se saludan ahora. ¿Sí? Porque es una criatura especial y lleva la imagen de Dios. ¿Sí? Y yo tengo que respetar esa imagen de mi hermano, esa imagen de mi hermana, esa imagen de mis congéneres. Pero al hablar de los derechos del hombre, se abolieron los derechos de Dios. Tú hazte un lado, déjame tratar con este rey, ahora sí me las va a pagar. Lo que sucedió en la revolución. Tantos años de opresión de los aristócratas mexicanos, con nuestros pueblos indígenas, con nuestros campesinos, había un odio acumulado ahí. De manera que cuando hubo estos enfrentamientos, se presentaron actos de rapiña. ¿Qué sabían estos hombres del caviar? ¿Qué sabían de las finezas y sutilezas de las comidas que esta aristocracia engullía? Había un odio concentrado allí. Eso lo puede uno entender, pero dejar a Dios aparte. Ese es el punto, hermanos. Ese es el extremo. Las ideas revolucionarias son los axiomas básicos que se acaban de mencionar. Igualdad, fraternidad y el tercero que ya se me olvidó. Libertad. Gracias, hermanos. Pero estos, ¿sí?,
se fundaron sobre la reconstrucción artificial de la sociedad por el consentimiento común. Todas estas ideas hoy se veneran como la piedra angular de la ley constitucional y el orden político. Se cree que hay un Estado laico. No lo hay, hermanos. La doctrina revolucionaria es la incredulidad del hombre aplicada a la esfera política. Como la aplican los médicos, como la aplican los maestros, como lo aplica cualquiera que sea incrédulo, cualquiera que sea anti Dios, no puede ser neutral. Lo va a aplicar y lo va a instilar y va a tratar de permearlo entre aquellos que estén bajo su dirección. El maestro en el aula, el político en los partidos y así sucesivamente, hermanos. No puede haber neutralidad, no puede existir la tan cacareada, perdonen la expresión, laicidad del Estado. No existe. De manera que al arrojar a Dios y al arrojar la palabra, estas ideas vinieron entonces también acá. Y surge entonces la independencia de Estados Unidos. Allí tenemos esos ideales también plasmados ahí. Y luego siguen las Américas. De manera entonces que ya el hombre tomó decisiones al margen de la palabra de Dios. Y esto impactó no solo en el área política, económica, etcétera, sino también en la vida eclesiástica, en la vida confesional. ¿Cuál fue el primer impacto? Empezaron a surgir las llamadas sectas. A raíz, lean, hermanos, históricamente, lean, busquen y van a ver que después de esto surge ¿quién? Los testigos de Jehová, los adventistas, el séptimo día, tienen otro nombre, ahorita se me olvidó. Los mormones también son otro, surgieron de allí, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es su característica? ¿Rechazan la Biblia? No, tienen su Biblia. Pero junto a la Biblia, ¿qué? Está otro libro. ¿Libro qué? Está encima de la palabra. ¿Libro qué? Interpreta la palabra. Como lo hicieron los judíos con la Mishnah, el Midrash. De manera que ahora ya no dependemos de lo que diga la Escritura, sino lo que la Escritura tiene que decir, lo que ese libro dice. Y la Escritura tiene que ajustarse a lo que ese libro dice. Pero fue a partir de allí. Y eso fue lo que sucedió entonces. Que en la universidad, siendo de origen cristiano, se apartó de la palabra de Dios. Porque tenía que ser objetivo. Porque tenía que ser neutral. Y es así como surge Princeton. Para defender la poderosa palabra de Dios. Y poner en su lugar la poderosa palabra de Dios. Concluyendo, hermanos, tómese en cuenta que por naturaleza somos arrogantes, hermanos. No lo percibimos, porque pues, lógico, es mi estado natural, ¿sí? La arrogancia humana puede ignorar a Dios, sí, pero advertencia. La arrogancia humana puede ignorar a Dios y puede ignorar su palabra ley. Existen otras alternativas, hay otros caminos, hay otros medios, ignórala. Pero no la puede abolir, porque la palabra de Dios ahí está, ahí sí. Miren los sacerdotes, pilas de Biblias que quemaron. Quemaron papel, no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue ahí. Dura cosa es
dar patadas al aguijón. Bueno, la escritura no dice así. Cosas. Que dijo, dura cosa es dar coces, ¿sí? Al aguijón, ¿sí? Así que oren, hermanos, por sus hijos. Oren, porque muchos de ellos le están dando patadas, ¿sí? Al pesebre también. Porque ese mismo Dios es el que les hace respirar. Ese mismo Dios es el que les hace comer. Y no pueden verlo, hermanos. Tan ciegos. Por eso, hermanos, necesitamos el colirio del Espíritu Santo. Porque si no tenemos el colirio del Espíritu Santo, no podremos ver la poderosa palabra de Dios. Y por tanto, hermanos, este es nuestro llamado y este es nuestro compromiso. El llamado que Dios me hace a mí y el llamado que les está haciendo hoy, aquí y ahora a ustedes. Y que tienen que transmitírselo a sus hijos. Y muy posiblemente ustedes son los culpables de dónde están ahora sus hijos. Porque fallaron en eso. Y que Dios que los bendizca. No digo, Dios que los ayude, hermanos. Estamos entonces, todos aquellos que hemos conocido el Evangelio, comprometidos y llamados al compromiso de predicarlo. No solo de una manera moralista y cúlticamente como hasta ahora lo hemos hecho, sino permear toda actividad humana con los principios del Evangelio. En sus primeros capítulos de sus históricas conferencias, Guillermo Groen van Prinsterer nos presenta un concepto, diríamos entre comillas, nuevo de evangelismo. No estamos desplazando la tarea de repartir un folleto, la tarea de denunciar el pecado, la tarea de invitar, ¿sí?, a venir a Jesucristo, sí, pero dice Guillermo que también tenemos que predicarlo como mecánico, tenemos que predicarlo como cada una de nuestras profesiones y traer la dirección de todos nuestros trabajos bajo los principios de la Escritura. Mis conceptos de educación no me los va a poner Piaget o Pestalozzi o Montessori, la Escritura. Y así cada uno, hermanos, en cada uno de su carrera. Ese es nuestro compromiso. La Escritura debe de salir más allá de los púlpitos, ahí en su consultorio, ahí en su oficina, ahí en su sindicato. Y eso no lo hemos hecho hasta ahora, hermanos. Tenemos que volverlo a hacer, porque hay de nosotros, si no cumplimos con nuestra tarea, seremos desechados y entonces el Señor traerá a otros. Acuérdense que si las piedras, si los hombres callan, las piedras hablarán. Vamos a orar. Señor, en nuestros corazones hay sentimientos encontrados. Está inquieta nuestra alma, Señor. Está inquieto nuestro corazón. Porque ciertamente reconocemos que te hemos fallado. Hemos entregado una generación de incrédulos, Señor, y esa culpa es nuestra. Y esa pena la traemos en las espaldas, Señor. Y cada que nos acordamos nos lacera. Y nos lastima donde están ahora nuestros hijos, Señor. Y no tenemos cara para pararnos enfrente de ti y decirte te amo, Dios, cuando hemos abandonado tus criaturas. Perdónanos, Señor, por ese pecado. Perdónanos, Señor. No conocemos otra palabra. Quisiéramos tener 1000 palabras para pedirte perdón.
por haber abandonado a estos niños como tú lo dices, y que mejor fuera que nos pusieran una piedra de molino y fuéramos arrojados al mar. Por otro lado, Señor, quedamos impactados por tu inmensa y maravillosa bondad, por tu gracia, Señor, porque nos mantienes aquí todavía junto a tu palabra, Padre. Y eso, Señor, nos tiene en shock. Maravillosa gracia la tuya. Por eso ahora te pedimos, Señor, por nuestros hijos, los hijos de nuestra generación que andan desbalagados. Míralos, Señor, cómo hablan, cómo visten. Míralos dónde están sus prioridades, Padre Santo. Y de eso la culpa la tenemos nosotros. Señor, por amor a tu Hijo y por amor a los hijos del pacto, no los abandones. Habla, Señor, a nuestro corazón. ¿Qué tengo que hacer yo para que Él vuelva? ¿Qué tengo que hacer yo para que ella vuelva? Que cada uno de nosotros se haga esa pregunta, Señor, y que descansemos en tu gracia, de que un hijo de oración no se perderá. Manténnos fieles y fuertes a tu palabra, porque fiel eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por la palabra republicada. Y vamos a ponernos en pie, hermanos, y entonar el himno número 192, Las huestes del Rey. Por siempre la eternidad, un día por
A continuación, hermanos, tenemos la solemne presentación de nuestros diezmos, ofrendas y primicias, y doy lugar a nuestro hermano Gonzalo Reyes. La porción de la escritura que hemos citado para fundamentar este mandamiento del diezmo, las ofrendas y las primicias ha sido en Proverbios capítulo 3, versículo 9, donde dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ya no nadie cuestiona que es un mandamiento el dar nuestros diezmos, ofrendas y primicias, porque somos siervos de Dios, custodios de nuestro prójimo, mayordomos de la creación. Pero quiero relacionar esta porción también con el texto de San Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, donde se narra precisamente un acto como este, donde en la iglesia, donde en el templo cumplían con este mandamiento, la forma en que lo hacían. Entonces aquí, en la época de Jesús, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí podemos deducir, interpretar que lo importante en el cumplimiento de este mandamiento no es la cantidad que aportamos, sino la fidelidad, realmente el compromiso que tenemos delante de Dios de cumplir fielmente con este mandamiento. Sabemos lo que Dios nos ha bendecido, sabemos en qué medida nosotros debemos ser agradecidos con Dios y también cuidar de nuestro prójimo. Entonces, cuando damos nuestro diezmo, damos nuestras ofrendas, es de corazón y en la medida de lo que Dios nos ha prosperado y Dios nos ha bendecido. Y Dios sabe perfectamente cuál es la medida de nuestro cumplimiento, de nuestra responsabilidad. Entonces, hagámoslo de corazón y no para agradar al ojo humano, para que seamos vistos de que estamos echando estamos cumpliendo, sino hagámoslo delante de Dios de corazón y con fidelidad, porque Dios sabe si somos fieles o estamos siendo ingratos. Hagámoslo cumpliendo como lo hizo esta viuda, que cumplió delante de Dios y no para agradar el ojo humano. Entonces vamos a hacerlo y alegremente